digamos que está esa pulsión, digamos, distópica, ¿no? De destrucción de Lima, ¿no? Muy buenas noches, somos los Tres Tipos y hoy nos acompaña el crítico, investigador Elton Honores, de los más prestigiosos especialistas en literatura fantástica en el Perú. Hoy, 18 de enero, para conversar sobre esta joyita, Mañana las ratas, novela de José Adolf, escrita en 1977, publicada en 1984 y recientemente reeditada. Es una distopía ambientada en Lima, el día del aniversario de su fundación española, en 2034. Bienvenido. Para comenzar, es una pregunta incómoda. ¿Por qué es tan importante Mañana las ratas? Bueno, primero agradecer la invitación para estar acá esta noche hablando sobre esta novela, ¿no? Que a todos nos apasiona. Yo creo que la importancia de Mañana las ratas radica en que es la primera novela que contextualiza, ¿no? Digamos, enmarca sus acciones en un espacio peruano reconocible, digamos, dentro del género de la ciencia ficción. Este es un elemento bastante extraño, digamos, si pensamos en la línea, digamos, narrativa del género en el Perú. Entonces creo que eso lo convierte en un hito fundacional, ¿no? Digamos, una ciencia ficción peruana, digamos, ¿no? Bueno, y lo otro está, pues, el aspecto de la distopía, ¿no? Es decir, el autor imagina, pues, una Lima, digo imagina, pero en realidad no es tanto así, ¿no? Porque Adolf simplemente proyecta una crisis, digamos, económica, política, social, ¿no? Hacia un futuro más o menos cercano, ¿no? Pero digamos que está esa pulsión, digamos, distópica, ¿no? De destrucción de Lima, ¿no? Que puede ser una fantasía, digamos, para algunos sectores que han sido desplazados históricamente, podrían identificarse con esta novela, ¿no? Pero en realidad la novela es muy compleja, ¿no? O sea, tiene varias aristas y la novela se mantiene vigente hasta el día de hoy, ¿no? Porque lamentablemente parece que nada hubiera cambiado, ¿no? O sea, la que proyecta Adolf en la novela lo vemos el día de hoy, ¿no? Digamos que Adolf ha tenido una buena capacidad de análisis o de su presente para proyectarlo en el futuro. Sí, yo creo que Adolf no era tanto un visionario, ¿no? O sea, alguien que tiene, pues, como se dice popularmente, una bolita mágica, ¿no? Sino que más bien él lee el presente, o sea, sabe leer el presente. Entonces puede proyectar, digamos, lo que va a ocurrir, ¿no? Digamos, lo que va a ocurrir a mediano plazo. Sobre todo que está escrito también en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces tienes estos como que dos fuerzas en el mundo, y se expresan también en la novela, o sea, de la parte de, digamos, de Estados Unidos y la parte de Oriente, que es toda esta corporación comunista también que existe, ¿no? Y es cuando surge también, me parece, la teología de la liberación en esa época. La teología de liberación trata de responder a la pregunta: ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente? Y es justamente que tienes estos movimientos extremistas, tipo estos catox, ¿no? Le llaman. Lo que ocurre es que, claro, digamos que toda esta corriente, digamos, de pensamiento vinculada, pues, a la teoría de la liberación, como tú mencionas, está también en la novela, ¿no? Sí, y digamos que cualquiera hubiera pensado de que el poder, digamos, de la iglesia o su presencia, digamos, de acá a un futuro cercano, ¿no? Es decir, pensando en la fecha de escritura de la novela, hubiera sido algo, pues, como que se hubiera borrado, ¿no? Digamos, la presencia de la iglesia, pero vemos que la iglesia sigue teniendo una presencia fuerte, al menos en el Perú, ¿no? O sea, a mucha gente le incomoda, por ejemplo, la afirmación de que el Perú es un país católico. O sea, esto es algo que se ve, digamos, en los sectores populares, medios, incluso hasta altos, ¿no? Entonces,
claro, el día de hoy decir que el Perú es católico puede ser políticamente incorrecto, ¿no? Si pensamos lo que está pasando en Argentina y en otros países donde supuestamente, o Chile, por ejemplo, ¿no? Donde la iglesia tiene pues una presencia más bien discreta, ¿no? Quienes no tenemos apoyo de la Iglesia Católica somos los tres tipos. En esta cruzada más de la ciencia ficción, por lo cual volvemos a suplicar encarecidamente su apoyo, revisen nuestra página de Lectu y pueden encontrar allí algunos de nuestros libros, algunos son gratuitos. Síganos en nuestras redes, los tres tipos, con letras, Instagram, Facebook, Twitter, ahí estamos. De la descarada publicidad gracias a esta maravilla que es Internet. Y queríamos preguntarte, Elton, por esta sociedad tecnológica planteada en Mañana las Ratas, ¿no? Ya en 1977, Adolf había descrito un mundo con videoconferencias, un poco de teletrabajo, pero en una ciudad violenta, ¿no? Donde los ricos viven en los extremos, en viviendas amuralladas. ¿Cómo sientes que se han manifestado los cambios tecnológicos y sociales en Mañana las Ratas? Antes de pasar a esos aspectos, yo quisiera incidir en lo siguiente, ¿no? Que la pobreza no ha desaparecido del Perú, ¿no? Lo que ha cambiado es la retórica, o sea, es decir, lo que podríamos decir que el lenguaje de la seducción de las palabras, ¿no? Como lo plantea Grigelmo en uno de sus libros, ¿no? Es decir, ya no se habla de ricos y pobres, sino ahora se habla de, digamos, de romper la brecha social, digamos, ¿no? Pero en realidad es eso, ¿no? O sea, es decir, sigue habiendo gente pobre, muy pobre, y gente que tiene mucho dinero y que son los que controlan, digamos, el poder, ¿no? Y eso no ha cambiado absolutamente nada. Ahora, los aspectos, digamos, tecnológicos, bueno, sí, son interesantes, pero también hay que leerlos en consonancia con lo que se está, digamos, dando también, incluso en la propia cultura de masas, ¿eh? Porque hay muchas películas en donde ya digamos, de comienzo de los años 70, que muchas están basadas en novelas, obviamente, en las cuales se ve, por ejemplo, que digamos, los gobiernos, ¿no? Hacen consultas a las computadoras, ¿no? O sea, los datos y las computadoras les dicen qué es lo que tienen que hacer. But during the past few weeks, I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Entonces, eso está en Mañana las Ratas, digamos que con algunas diferencias se puede mantener el día de hoy, ¿no? O sea, la economía es lo que mueve, o lo que movía, digamos, a esos sistemas, a estas sociedades, y creo que no ha cambiado mucho en realidad, ¿no? O sea, más bien se ha reforzado, ¿no? Hablando de otra cosa, de otro aspecto de la novela, ¿sientes que la realidad que plantea Adolf es machista? O porque eso también es algo que hemos estado discutiendo mucho nosotros. Bueno, ese es un tema bastante complicado, ¿no? O sea, Adolf como persona, como individuo, era más bien liberal, ¿no? Incluso en términos, digamos, afectivos, ¿no? O sea, hay algunos textos donde habla sobre esto, ¿no? Ahora, yo creo que Adolf lo único que hace es recoger una manera de pensar o de mirar, digamos, este tipo de relaciones afectivas, ¿no? O sea, yo no diría yo no afirmaría de manera categórica que Adolf era machista, digamos, ¿no? En realidad lo planteo no por Adolf en sí, sino por la novela, ¿no? Nos plantea una sociedad, o sea, habla de una sociedad machista de repente. Claro, pero quizá lo que hace es extrapolarlo a cómo podría ser el desarrollo de una sociedad como la actual, que sí es machista. Exacto. Sí, podría ser, pero en realidad yo creo de que si bien, digamos, los movimientos, digamos, feministas en los 70 eran fuertes, Adolf, digamos, sintonizaba también con esta línea, creo que podríamos decir de que le gana un poco el realismo, ¿no? O sea, el realismo de lo que él está, digamos, habituado, digamos, en una Lima bastante conservadora y pacata, digamos, en términos sexuales incluso, ¿no? Porque hay bastantes referencias, digamos, en la novela, en esta línea. ¿Palabras finales? Palabras finales. Bueno, básicamente invitar a los que no han leído la novela, bueno, que lo hagan, ¿no? Ahora se ha reeditado. Y bueno, los que tienen la fortuna de tener la edición, la primera edición, bueno, estupendo, ¿no?
Y hay, bueno, hay otros formatos también, ¿no? Formatos, bueno, digitales, ¿no? Que pueden, digamos, acceder, ¿no? Es una novela fundamental y fundacional de la ciencia ficción. Muchas gracias, Elton, por la entrevista. Y ahí nos...